Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy vamos a estar tocando un tema muy polémico, muy interesante también, que despierta muchas sensaciones y hay bandos que se dividen en un lado y en el otro, ¿no? Bueno, vamos a estar conversando con un amigo de la casa sobre este tema, que es nada más y nada menos que la traición de Bolívar a Miranda, ¿no? Que en aquel año de 1812 vamos a estar con el amigo Efraín Jorge Acevedo. Él es Ujú. licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. También es investigador histórico. Ha colaborado con varios medios como Correo de Lara, Reencontrarte y también aquí en la casa en Venezuela Provincial. Así que sin más, Efraín, bienvenido a Venezuela Provincial, tu casa. Hola, bienvenido. Una vez más es un gran placer estar aquí contigo, con ustedes y poder llevar a los espectadores la mejor información veaz, rigurosa y bueno, y permitirles tener la oportunidad de forjarse su propia opinión, ¿no? A partir de los datos, de los hechos que nosotros les presentamos, contrastados en varias fuentes, y bueno, y hacerles la invitación a que ellos nos escuchen y después hagan su propio juicio de valor y también su propia indagación. Así es, Efraín. Bueno, antes de hablar de la transición como tal, hay que irnos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Hay que decir Ujú, que para el año de 1812 Bolívar era comandante militar bajo las órdenes de Francisco de Miranda y ujú, él estaba encargado de la plaza de Puerto Cabello, ¿no? Que el castillo de San Felipe era la principal baluarte, por decirlo así, de la Capitanía General de Venezuela. Y en junio, el 30 de junio exactamente, se subleva la guarnición del castillo y se ujú. escapan los prisioneros de guerra que estaban ahí apresados, prisioneros de guerra realistas, ¿no? Hay que llamarlo de esa manera. Y bueno, cae la plaza bajo las manos realistas. Hay que decir que por el error, digamos, de Bolívar de ausentarse del castillo porque iba a asistir a una boda, ¿no? De uno de sus compañeros de armas. Y entonces, bueno, empieza lo que es una serie de acontecimientos ahí en el castillo de San Felipe y lo asedian, ¿no, Efraín? Exactamente. Nosotros, aquí es bueno ponernos un poco en el contexto, ¿no? Hay que hablar de los contextos políticos y jurídicos en relación a toda esta situación. Recordar que, claro, estamos hablando de los tiempos de la Primera República, ¿no? Cuando comienza el proceso de independencia y comienza la guerra de independencia, ¿no? Y bueno es recordar que entonces cuando hay una guerra, especialmente una guerra civil, donde hay dos bandos que se disputan el control del territorio, ¿no? Eh, cada bando toma el control y cada bando toma el control de una parte del territorio y establece en ella su propio gobierno. Entonces, claro, para los defensores de cada, los partidarios, los defensores de cada bando, ellos consideran, por supuesto, como no puede ser de otra manera, que ellos dicen que ellos tienen la legitimidad de su parte, ¿no? La legitimidad y la legalidad, ¿no? Entonces los independentistas habían creado la Primera República al proclamar la independencia, ¿no? Y de hecho habían creado un gobierno, ¿no? Habían creado una estructura de gobierno que para ellos ese gobierno era legítimo, era el constitucional. Por supuesto, para los del bando realista no es así, que para ellos es un gobierno de facto, un gobierno ilegítimo, y el suyo, el gobierno de España o de la regencia, era el gobierno legítimo, ¿no? Entonces, en la Primera República sabemos que se hizo la Constitución de 1811, ¿no? Esa Constitución estableció un poder ejecutivo que tenía tres miembros, ¿no? Que era un poder ejecutivo tripartito. A Miranda lo nombra general al principio, lo nombra comandante de los ejércitos de la Confederación de Venezuela, ¿no? Que era el título oficial de la Venezuela bajo la Primera República. Lo nombran como jefe máximo militar del ejército del gobierno independentista, del gobierno republicano, y posteriormente, ya en la etapa final de la Primera República, cuando ya la situación se les estaba poniendo muy mal a los republicanos, el propio Congreso decide como medida extraordinaria disolver las instituciones
y entregar a Miranda el poder absoluto con el título de dictador. O sea, con lo cual ya Miranda no solamente era el jefe del ejército, sino ya era el jefe del Estado para el gobierno independentista. O sea, desde el punto de vista independentista, él era el jefe del Estado y jefe del gobierno, además con poderes absolutos, concentrando el poder ejecutivo, el poder legislativo y, bueno, y todos los poderes en general, con el propósito de liberar la guerra y supuestamente defender la República de los Realistas. Pero sabemos que a Miranda le va rematadamente mal, ¿no? Le va fatal en ese cometido. Y aquí, porque Domingo Monteverde, que es un oficial naval canario, de origen canario, que se había convertido en el máximo jefe militar del bando realista, había conseguido obtener una serie de victorias y además, como bien tú mencionas, gracias a la incompetencia de Bolívar, reconocida por él mismo cuando pidió perdón en repetidas ocasiones a Miranda a través de correspondencia por el grave fallo que cometió al perder la plaza de Puerto Cabello. Entonces la situación se había tornado muy mala para el bando republicano, el bando independentista, y Miranda habría que decir que fracasó como líder militar, incluso teniendo los poderes políticos absolutos, no conseguía imponerse a Monteverde y estaba en franco retroceso, en franca retirada. Esto, sí, aquí es interesante hacer algunas acotaciones sobre la situación que ya lleva al propio apresamiento de Miranda, ¿no? A la caída de Miranda y todas las polémicas que rodearon los acontecimientos, ¿no? Hay que mencionar eh, hay que mencionar que para aquella época el gobierno británico había hecho una propuesta a las al gobierno responsable ante las Cortes de Cádiz, ante el gobierno español que resistía a la invasión napoleónica, que en ese momento era aliado de los británicos, había hecho una propuesta de mediación, ¿no? De mediar entre España y los insurgentes independentistas a nivel de toda Hispanoamérica, ¿no? Y de hecho los británicos llegaron a designar, el gobierno británico, una comisión de 3 comisionados, Charles Stuart, John P. Moyer y el almirante George Conrads, para que hicieran ese papel de mediación. Cabe decir que al final las Cortes de Cádiz no aceptaron la mediación al final por una cuestión política de que se excluía a México de la mediación, pero aún así los británicos intentan hacer una mediación en el caso concreto de Venezuela, cuando ya la situación de la República está a punto de caer, mediar entre Miranda y Monteverde para los términos de la capitulación. Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que vendría posterior. Por otro lado, hay que decir que José Domingo Díaz, años después, en los escritos, todo lo que él escribió sobre aquel proceso independentista, él dice que Miranda había mencionado al marqués de Casa de León, que a particular, pintoresco personaje que ocupó cargos tanto con los independentistas como con los realistas, y que en ese momento Miranda lo había puesto en su gobierno de encargado de la hacienda. Él se había reunido con Casa de León y le había dicho que él estaba puesto a la capitulación, pero que no tenía cómo recursos para volver a Inglaterra, que eso era como que lo frenaba. Y según la versión de José Domingo Díaz, entonces el Casa de León le dice a Miranda, bueno, y si le conseguimos 1000 onzas de oro, entonces dice, bueno, que ahí sí estaría dispuesto a prestarse, ¿no? A la capitulación. Y que de hecho el Casa de León hizo gestiones con José Domingo Díaz para que consiguiera una parte de esa cantidad a nombre de los realistas para dársela a Miranda como para comprar su decisión definitiva de capitular. Claro, eso es una versión polémica que, bueno, que claro, que genera muchas ampollas y que, bueno, que no se puede dar como totalmente cierta, ¿no?
Sí, pero Ahora bien, hay que decir que José Domingo Díaz es un autor de la sí, época, o sí, sea, sí, sí, un autor de la época. vivió en primera mano todos estos acontecimientos en la independencia, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que como dicen, como dicen que por supuesto es parte interesada, porque fue actor de primera fila de los acontecimientos y parte interesada, podían decir, es que no, o sea, siendo abogado del diablo, ¿no? Poniéndome en los dos bandos, podían decir que a lo mejor la versión de él es una versión interesada, pero lo que viene a decir él es esto, que Miranda, incluso tiempo antes de la capitulación, que ya cuando la venía meditando, él como que al hablar con Casa de León decía que lo que le impedía a él tomar la decisión definitiva de capitular era el hecho de que no estaba asegurada su situación personal, o sea, el tener dinero para marcharse, para volver a Inglaterra. Por otro lado, si vamos a fuentes más objetivas o más Neutrales. neutrales, o sea, bueno, que no son directamente partes interesadas, hay que decir que en esto que yo había mencionado eh, anteriormente, cuando los británicos mandan esa misión de mediación, hay un memorándum que el gobierno británico le entrega a los comisionados, un memorándum confidencial, ¿no? Donde hablan de Miranda y hablan de una manera fatal, ¿no? Dicen que tenían muy mala opinión de él porque decían que él era líder de una facción radical de la que no se esperaba, palabras textuales, no se esperaba ningún tipo de conciliación. Y decían además de esa facción radical que presidía Miranda, el terror sobre el que basan su poder no les servía durante mucho tiempo, pero el estado al que habían entregado el país es verdaderamente espantoso. Como el, como el terror ha sido su instrumento de poder, la anarquía y la destrucción serán su último recurso cuando se encuentren en peligro para preservarlo, ¿no? Ese es un documento, un memorándum informativo que le entrega la Cancillería británica a sus comisionados por órdenes de Robert Stuart, Lord Castlereagh, que es el ministro de Exteriores en ese momento. O sea que los británicos tenían una opinión mala de Miranda. Y citando otra fuente en relación a aquellos días, también hay que decir que había un enviado del gobierno de Estados Unidos, Alexander Scott, que el 16 a posteriori le escribe al secretario de Estado Monroe diciendo: Miranda, por una capitulación vergonzosa y traicionera, entregó las libertades de su país. No puedo decidir si era un agente del gobierno británico, como ahora declara, o si esta conducta resulta de un corazón vil y cobarde. Corto conocido con él me convenció de que no solo era un tirano brutal y caprichoso, pero desprovisto de valor, honor y habilidades. Así ha terminado esta desafortunada revolución, ni tiene el mal término aquí. O sea que fuentes extranjeras de la época, británicas, estadounidenses, consideraban, como se ha visto bastante, bajo una luz bastante negativa a Miranda en todos estos acontecimientos que giran hacia la capitulación. Ahora, si nos vamos a la capitulación en sí misma, por supuesto, ya sabemos que él comisiona a unas personas de su confianza para que se reúnan con Monteverde y lleguen al acuerdo de capitulación. Y él hizo todo esto a espaldas de su propia gente, ¿no? De la gente del bando independentista. O sea, él confiaba en muy pocas personas, de un círculo muy cerrado. Incluso cuando llega a la capitulación, por las fuentes que yo he consultado, llega a la capitulación, los jefes militares independentistas se van enterando a último minuto, ya cuando tienen que entregar las posiciones a los realistas, ¿no? Y se criticaba porque no se entendía que Miranda, teniendo todavía un ejército, según algunas fuentes, de 4.500 hombres, que bueno, a simple vista puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que aún así era superior a las fuerzas que tenía Monteverde en ese momento, que teniendo un ejército de 4.500 hombres, capitulara y prácticamente entregara lo que ellos, bueno, la República entregara su causa y dejar en la estocada a sus hombres, porque como te digo, ellos no se enteran sino hasta cuando se van tomando posición de los realistas de las plazas de acuerdo a los términos de la capitulación. O
se llevan esa sorpresa, sus oficiales se enteran en el último minuto. A todas estas, Miranda, que se encontraba en la Victoria, parte en el mayor secreto a finales de julio, parte hacia Caracas, el 28, parte hacia Caracas en secreto. O sea, todo lo mantiene en estricto secreto para que no se entere su propia gente, ¿no? Y pasa por Caracas para notificarle al Ayuntamiento de Caracas que ha capitulado como una formalidad, y después su intención era pasar enseguida a la Guaira. Aquí hay que destacar otra cosa, ¿no? En la capitulación, donde Miranda prácticamente lo entrega todo, lo rinde todo, todo lo que había sido la estructura militar del bando independentista o republicano, de ese gobierno de la República, entrega todas las fuerzas militares. Sin embargo, él exceptúa los buques de guerra independentistas o republicanos, particularmente un barco, el Celoso, que se encuentra en La Guaira. Sí, que por Entonces, cierto, que Bolívar cuando pierde el castillo de San Felipe, ¿no? Y tuvo que escapar el 6 de julio, se embarca en este bergantín, el Celoso, hacia La Guaira, exacto, para refugiarse en sus propiedades de Caracas, ¿no? Hay que decir, exactamente. sí, hay que decir que las cartas que le escribió en ese momento, como tú bien señalas a Miranda, donde él mismo se echaba la culpa, indica que se encontraba en un estado mental muy alterado Bolívar en ese entonces, ¿no? Le escribía a Sí. Miranda tratando de justificar su fracaso y también sin admitir su responsabilidad, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí. Y hay que decir también que Miranda nunca le respondió ninguna de estas correspondencias. Claro, porque estaría sumamente indignado ante lo que había hecho Bolívar. Pero es que hay más, ¿no? Hay más todavía. Resulta que antes de que Miranda vaya hacia Caracas, ¿no? Salga de la Victoria hacia Caracas, el 18 de julio, eh, Casa de León, siguiendo obviamente instrucciones de Miranda, le entrega 10.000 pesos en especie de fondos pertenecientes a la República. O sea, Casa de León le ordena al comandante Casas, el comandante de la Guardia, que después, como vamos a ver, tendrá el papel protagónico también en la entrega de Miranda. Casas, siguiendo órdenes de Casa de León, que a su vez seguía órdenes de Miranda, le entrega el 18 de julio 10.000 pesos de los fondos de la República a George Robertson, ¿no? Que era un financista británico de la... más abajo tengo el nombre. Le entrega el 18 de julio esta cantidad, y el 22, cuando tras la firma de la capitulación tentativa en San Mateo, se le entregan 12.000 pesos más. O sea que Miranda, a través de su gente de confianza en el gobierno, ya venía movilizando fondos días antes de partir para La Guaira, venía tomando disposiciones y le entrega en total 22.000 pesos a este hombre, a este comerciante británico, representante de una casa que tenía sede en Curazao o sucursal en Curazao. Le entrega esta enorme cantidad de dinero de los fondos de, Sí, bueno, lo que sea. la casa se Sí, llama Casa Robinson and Bell de Curazao. exactamente, exactamente. Entonces resulta que a todas estas, el 29 de julio día 29 de julio llega a La Guaira un bergantín de la Armada o Marina de Guerra Británica, el Zafir, comandado por el capitán Haynes, ¿no? Sí, Henry Haynes, un oficial de la Exactamente, Royal Navy. exactamente. Llega ahí, ¿no? Entonces, fíjate tú, el panorama que él se encuentra el capitán británico, nos referimos, se encuentra, por supuesto, La Guaira en estado de casi de caos, ¿no? De miedo, porque todo entre los insurgentes, los independentistas que querían... Pues sí, perdona que te interrumpa, pero Haynes lo envía el gobierno británico para proteger los intereses de los súbditos británicos en Venezuela durante la guerra, ¿no? Exacto. Sí, sí, bueno, exactamente. Eso es lo que iba a decir, pero que está describiendo que él encuentre a La Guaira
entre insurgentes, independentistas que estaban nerviosos, huyendo, y por otra parte, que a lo que a él le interesaba y lo que, como tú dices, le habían enviado a proteger, se encuentra a los comerciantes británicos que estaban en estado de agitación, ¿no? Y que querían poner a salvo sus propiedades y, bueno, y por supuesto, sus propias vidas. Y y no podían embarcarse porque a todas estas había vigente una orden de Miranda que prohibía el embarque, ¿no? En el puerto. Pero No, aparte de eso, y también el gobierno británico le dio órdenes a Haynes de evacuar a Miranda también, hay que decir. sí, sí, bueno, pero a eso íbamos. Pero que fíjate tú, el otro barco del que estábamos hablando, el barco que ya es independentista, el Celoso, ¿no? Fíjate tú la situación en la que encontraría Haynes a la tripulación del Celoso, ¿no? Que él envía a bordo del Celoso a un oficial suyo y a un grupo de sus hombres, ¿no? Para mantener controlada la tripulación del Celoso, ¿no? Porque había mucha agitación, mucho nerviosismo y posiblemente se podían llegar a amotinar, ¿no? Porque estaban muy asustados o agitados por lo que estaba pasando. Entonces él mandó a uno de sus oficiales con soldados británicos a que subieran al Celoso para mantener controlada la situación, ¿no? La tripulación. Esto, ese mismo día se sube, pero al barco británico, al Zafir, se embarcan los libros y los papeles de Miranda, ¿no? Y se embarca el dinero que Miranda había hecho entregarle a Robertson. El propio Robertson lo embarca en el buque británico, ¿no? Según una fuente que he dicho, perdón, que he revisado, Casas Paez, el comandante de la guarnición, ¿no? De la Guardia, parece que le solicita a Robertson para poder subir el dinero al barco británico, que le dé una especie de recibos, unos documentos para unas firmas para eventualmente reclamar la devolución del dinero, ¿no? Bueno, eso es lo que se afirma en alguna fuente. El caso es que él sube el dinero a bordo Sí, del hay que decir que eso era dinero del Tesoro Nacional y que el mismo Marqués Casa de León, que era el ministro de Hacienda de Miranda, pues tenía la anuencia de que se llevara el tesoro fuera del país. Exactamente. Bueno, por eso mismo yo había comenzado a decir, y bueno, y lo voy a retomar más adelante, lo voy a decir con más profundidad, que claro, lo que pasa es, si tú lo ves desde el punto de vista de los patriotas, bueno, de los independentistas, de los republicanos, ese tesoro era propiedad, como tú dices, de la república que ellos habían fundado, bueno, y que había existido en la práctica de facto, ¿no? Que era un gobierno como tal, con su ejército, sus instituciones, su hacienda y no sé qué. Pero desde el punto de vista realista, que no reconocía la legitimidad de la república y de su gobierno y de sus instituciones, ese tesoro no era más que tesoro que había sido robado por los insurgentes, ¿no? Que en realidad vendría a ser propiedad de la corona española, ¿no? Porque lo que ellos habían tomado del tesoro cuando se apoderaron de la hacienda de la Capitanía General de Venezuela, más lo que habían recaudado posteriormente a través de impuestos y de expropiación y todo eso, legalmente, desde el punto de vista realista, jurídico, desde los juristas realistas, sería propiedad de la corona. Ahora, desde el punto de vista de los juristas independentistas, por supuesto, sería propiedad de la República, ¿no? Pero en todo caso, Miranda, como había sido investido de autoridad suprema como dictador, él hacía y deshacía como le daba la gana, ¿no? Y había ordenado que se embarcara esa parte del tesoro que se le entregara a este señor, a Robertson, representante de la casa esta, y este la subió al buque de guerra británico. Pero bueno, entonces retomando la situación, Miranda llega a La Guaira el 30 de julio a las 8 de la mañana. Y fíjate que entonces, claro, él empieza a hablar con Haynes, ¿no? Y Haynes se lleva algunas sorpresas en las conversaciones con Miranda. Por lo menos a él le llama mucho la atención y le extraña mucho cuando Miranda le dice que en los términos de la capitulación no estaba incluido la rendición y la entrega al bando realista, a la fuerza realista, no estaban incluidos los buques
de la Armada Republicana, ¿no? Los buques insurgentes como el que estamos hablando, el Celoso. Eso a Hayes le sorprende mucho. Y entre otras razones, o la principal razón por la que le sorprende, es que Hayes dice, bueno, pero Monteverde es precisamente un oficial naval. Es un oficial naval veterano, experto. ¿Cómo es posible que Monteverde haya aceptado en la capitulación esa condición, esos términos de que no se incluyeran los buques de la flota que estaba al servicio de Miranda o de la República? Y de hecho, Hayes se sorprende tanto que le pide a un amigo que revise, que lea la capitulación y sus términos, a lo mejor a un experto legal, ¿no? Digo yo, y le confirme que esto es así, porque no se lo terminaba de creer. Y entonces el otro le dice que sí, que en efecto los barcos, como el Celoso, no estaban incluidos en la capitulación, ¿no? Entonces, ¿qué lleva eso a pensar, como cita alguna fuente, que en eso daría fuerza a las tesis de que hubo aspectos turbios bajo cuerda en las negociaciones de Miranda para la capitulación y que Miranda efectivamente podía dar validez a lo que dice José Domingo Díaz, de que incluso se habría prestado a ser sobornado para capitular, porque la explicación podía ser que si él negoció cosas bajo cuerda con Monteverde, Monteverde, claro, por el interés de que Miranda capitulara y que rindiera y entregara casi todo y que se marchara del país, Monteverde aceptó excluir los barcos de la capitulación precisamente para que se largara, para que Miranda se fuera y se marchara y con garantía para su integridad y su posibilidad de exiliarse, ¿no? Entonces, que por esa razón Monteverde, siendo un oficial naval experimentado, haya aceptado excluir los barcos republicanos de la capitulación. El caso es que, bueno, entonces Hayes ve este aspecto, y bueno, comprueba que es así, entonces le dice a Miranda, fíjate tú, él le dice a Miranda, bueno, ya que usted está aquí, ya no hace falta que yo tenga hombres míos dentro del Celoso, ¿no? Y Miranda le pide que mantenga a esa guardia, a esos hombres dentro del Celoso. Eso demuestra el grado el punto de que Miranda sabía que no podía confiar ya en sus propios hombres porque, bueno, porque entre otras cosas sus hombres se sentían traicionados y con razón, ¿no? Entonces, si él dice, bueno, yo los he vendido, los he traicionado, no puedo esperar que ellos estén contentos conmigo y que me obedezcan de buena gana o que no me... Entonces, por eso deja más bien le pide al británico, al capitán, que mantenga a sus hombres dentro del Celoso. Sí, ¿vas a decir algo? No, no, te estoy escuchando, tranquilo. No. Que entonces, no, bueno, entonces esto es así. Entonces, Hayes le dice a Miranda, le dice que por qué no se embarca de una vez y va a venir con ellos, que por qué no se... Y Miranda toma la decisión que sería fatal para él de permanecer en tierra, ¿no? De pernoctar en tierra. Y entonces cuando está pernoctando en tierra es que se produce todo el movimiento de que Casas junto con Bolívar y junto con otros Miguel oficiales. Peña. Exacto. Miguel Peña prácticamente lo emboscan, sitúan soldados alrededor de la casa donde se encontraba, piquetes de soldados en las calles, y Bolívar y personalmente con otros acceden al dormitorio de Miranda, lo hacen despertar y lo hacen preso, ¿no? Porque lo acusan de traición, de haberlos traicionado y todo esto y todo aquello, ¿no? Y bueno, hacen preso a Miranda y después, como bien sabemos, como sabe casi todo el mundo, terminan entregándolo a Monteverde, ¿no? Cosa que resulta curiosa, porque si ellos consideran que eres un traidor a la República, porque ellos no buscaron de juzgarlo ellos mismos. O sea, los oficiales independentistas, porque no le hacen un consejo de guerra y lo juzgan ellos, sino lo que hacen es entregarlo al enemigo, al jefe del bando enemigo que es Monteverde. Y además que entonces ellos, entre otros, Bolívar obtiene salvoconducto para irse, ¿no? No, y algo muy interesante es que Bolívar también estaba planeando escapar. Exacto. Desde que él perdió el baluarte de Puerto Cabello,
como bien dije anteriormente, él escapa a Caracas e inclusive desesperado por la situación, al ver que se derrumbaba la Primera República, busca capital desesperadamente para poder escapar al exilio, ¿no? Y bueno, inclusive el 17 de julio de 1812 le otorga un poder a su cuñado, que es don Pablo Clemente, para vender bienes, incluidos esclavos humanos. O sea, Claro. que son de su propiedad, que él tenía en sus haciendas. Si quieres, Pero es que, te puedo citar un pedacito sí, del poder que le dio a su cuñado. Y para que pueda vender y venda al contado fiado cualquiera esclavos u otros bienes muebles, raíces o semovientes, frutos y efectos, ajustando y celebrando los contratos como por bien tuviere. Esto es un fragmento de de ese poder, ¿no? Que le otorga al cuñado, que ya está viendo que él quiere escapar, ¿no? Y bueno, claro, se le presenta esta oportunidad con Monteverde pocos días después de la capitulación, ¿no? sí, Y busca congraciarse con él, y además de Peña y las casas, y le plantean Peña y las casas a Bolívar arrestar a Miranda y entregarlo. Y Bolívar accede, claro, ¿no? Porque dice, me van a dar unos pasaportes y me puedo ir sin ningún problema, ¿no? Y entonces como tú, claro, no, sí, dime. no, termina. Sí, bueno, Termina. y que durante esa noche del 30 al 31 de julio, en la madrugada a las 3 de la mañana, entran ellos con un grupo de militares y civiles y Bolívar con pistola en mano, pues despiertan a Miranda y le reprochan, ¿no? La capitulación con Monteverde y ahí es donde Miranda dice su famosa frase de bochinche, bochinche, ¿no? Que algunos lo Sí. ponen en duda, Lo ponen en duda, sí. pero hay que decir que grandes estudiosos como Inés Quintero, que hay que decir que yo creo que es la historiadora de Venezuela que más ha investigado la vida de Miranda, y Briceño Iragori también, es un estudioso de Miranda, pues dan por cierta las palabras, ¿no? Y inclusive hay un dato muy curioso de que en 1823 el mismo Bolívar, en una carta que le escribe a Francisco de Paula Santander, el 21 de Ujú. julio de 1823, nombra la palabra bochinche. Esto es algo muy Ah, claro. interesante. Te lo cito también si quieres, me das un momentito Mm. para leerlo. Y dice, cada día me convenzo más de la incapacidad de todos nuestros jefes para mandar. Nadie acierta, nadie lo obedece. Y todo se vuelve un bochinche. O sea, que el mismo Bolívar en 1823 dice la palabra bochinche. O sea, que vemos que era una palabra que se usaba en el léxico de la época, ¿no? O sea, Claro, lo- es difícil, o sea, no creer que Miranda pudiera habérsele atribuido estas palabras. pero es que además que resulta ser que cuando se embarca en el buque británico, en el Zafir, se embarca el dinero de la República, del tesoro que había enviado Miranda, resulta que también paralelamente se embarcan unos bienes que son de Bolívar, que Sí, Bolívar exacto. también, sí, que Bolívar los mandó a embarcar, creo que comisionándolos al mismo Robertson, o Ujú. sea, no sé, creo que fue al mismo Robertson que o sea, como un depósito, bueno, hago un depósito con usted en su casa para que me cuide estos valores, ¿no? Estos activos. Y después, posteriormente, de hecho, Bolívar los reclamó de vuelta cuando ya llegaron a su destino y eran cosas valiosas. Había un lote de cosas de unos platos y unas cosas de oro, creo que de oro y eso. O sea que Bolívar también está embarcando en el Zafir, está embarcando cosas de su propiedad, como tú dices. O sea que él ya venía desde hace días maquinando y planeando su retirada, su vida. Pero es que además, y corrígeme si me equivoco, también, por lo que yo he visto, que el Casas, que juega un papel en todo esto importante, Casas también tenía negociaciones secretas con Monteverde, ¿no? Y Sí, claro. de hecho, y yo creo que él terminó pasándose del todo al bando realista, o eso sí. Bueno, hay unas fuentes que lo señalan que como lo dejaron como gobernador de la... Sí, es que de hecho,
Sí, De hecho, es que te digo porque creo que es así, que él de hecho se queda como gobernador de la plaza, me parece. O sea, que él lo que hizo fue cambiar de, cambiar de bando, cambiar de chaqueta, ¿no? sí, Casa. me imagino que una de las exigencias que él pidió fue quedar como gobernador de la plaza, ¿no? De hecho, Exacto. cuando él escribe a Haynes, lo escribe como siendo ya gobernador de la plaza. Inclusive, si quieres, te puedo citar lo que le escribió a Haynes. Dice, Bueno, entiendo que a bordo del barco bajo su mando se ha enviado la cantidad de $22,000 por órdenes del general Miranda, entregada a ujú. George Robertson, exigiéndole el reembolso de la mencionada suma, convencido de que usted no apoyará al señor Robertson en cualquier decisión contraria a la devolución del dinero que éste mantiene retenido, sobre el cual carece de autoridad alguna. Claro, aquí él está hablando por los intereses ya de la corona, ¿no? Y Sí, es entonces, que, bueno, es sí, que eso iba a ir después, ¿no? Pero bueno, pero termina para poder pasar a... sí, bueno, y el mismo día Haynes le responde en otra carta, el dinero que recibió a bordo de este barco, bajo los términos anteriormente mencionados con tanta publicidad, y por los cuales he suscrito el conocimiento de embarque, será entregado a la orden del señor George Robertson. En este sentido, el recibo en su poder constituye la mejor explicación que puede dársele a su negativa a que yo realizara la entrega sobre la base de su exigencia. O sea, Haynes se niega totalmente a Sí, bueno, entregarlo. Sí, bueno, por eso es que, porque es que todavía falta un pedazo por decir, ¿no? En relación a ese punto, ¿no? Porque resulta que entonces a todas estas, cuando detienen a Miranda, y bueno, y se corre la noticia y tal, esto, de hecho, Casas ordena abrir fuego a los barcos que intenten salir del puerto. Parece que ahí llega a hacer algunos disparos. Bueno, Haynes menciona que incluso a ellos al buque británico parece que se le llegó a hacer disparo, ¿no? Pero con todo y eso, el buque británico logró salir del puerto, ¿no? Y por supuesto dirigirse a Curazao, ¿no? Que a todas estas hay que decir, para explicar el contexto, hay que decir que la isla de Curazao, por supuesto, es una colonia holandesa, pero lo que ocurre es que como mucha gente sabe, los que han estudiado ese periodo, Holanda fue invadida por la Francia de Napoleón también, ¿no? Y Napoleón incluso llegó a poner de rey de Holanda a un hermano suyo, como hizo también en España, ¿no? Llegó a poner a Luis Bonaparte de rey de Holanda y posteriormente incluso destituyó a su propio hermano y anexó Holanda a Francia. Entonces los británicos, para evitar que las colonias holandesas en América cayeran en manos de Napoleón, tomaron ellos el control de esas islas, por ejemplo, de Curazao. Curazao es ocupada por los británicos en 1807. Entonces, para la época en la que estamos hablando, claro, Curazao estaba siendo gobernada prácticamente como una colonia británica, ¿no? Y había un gobernador británico cuyo nombre, sí, John Hodgson, que fue gobernador de 1811 a 1814. Entonces, por eso es que el buque de el Zafir de Haynes se dirige a Curazao, porque en ese momento prácticamente está funcionando como una posesión británica bajo ocupación militar británica. Entonces, ahí llegan a Curazao y consignan los bienes estos. El Robertson los pone, claro, a recaudo en su casa, ¿no? En su firma financiera, ¿no? sí, de hecho, Posteriormente, después van hasta Londres, todo eso, Paul. exactamente. No, pero, y resulta que el propio Monteverde posteriormente parece ser, o parece ser, no, es el propio Monteverde presenta una reclamación, le escribe al gobernador británico de Curazao reclamando que ese dinero es de la corona española, porque aunque, claro, había sido consignado como dinero del Tesoro de la República de la Confederación de Venezuela, ese gobierno era ilegítimo según el punto de vista realista, ¿no? Desde el punto de vista de los realistas, es un gobierno usurpador, ilegítimo, de facto, y como además ya había dejado de existir por la capitulación, entonces ese dinero le tocaba o era propiedad de la corona española. Pero, ¿qué alegó el Robertson? Robertson alegó
que es que su casa, su firma financiera, era la propietaria de ese dinero porque para cobrarse deudas que había contraído Miranda a nombre de la República con su casa financiera, ¿no? O sea, ellos alegaban unas supuestas deudas que tenía Sí, me el imagino la venta de armamentos y gobierno. pertrechos. Seguía, ¿no? Por supuesto. Entonces, él alegaba que el gobierno, que Miranda como dictador, como jefe de Estado y de gobierno, había contraído deudas a nombre de su gobierno con la casa de él, de Robertson, y que por lo tanto se le adeudaba esa suma. Bueno, probablemente según ellos se les adeudaba más, ¿no? Pero que se iban a tomar la integridad de todo ese dinero, de esos 22,000 pesos, 22,000 dólares, que todo eso le correspondía a ellos por pago por cobro de deuda. Claro, y después parece que eso incluso hasta hubo instrucciones del gobierno de la regencia de España para reclamar eso en el propio Londres, ¿no? Que como tú bien dices, eso acabó en Londres. Pero al final eso, por lo que yo he leído, una fuente de un libro de una universidad estadounidense, sí, de un libro estadounidense, dice que al parecer, porque eso, claro, eso después quedó como un poco en la oscuridad, ¿no? No quedó muy, pero que al parecer el gobierno de España nunca consiguió que se le entregara ese dinero. O sea, ese dinero en definitiva quedó se lo cogió la casa financiera de Robertson. O sea, el dinero nunca fue. Lo único que se recuperó de todos esos baúles que estaban montados en el Zafir fue el archivo de Miranda, que estuvo en Londres y después, bueno, que no sé la fecha exacta, el gobierno venezolano lo pidió y fue devuelto, pero el dinero se lo comieron todos. Sí, porque es que porque también, claro, los papeles tenían un valor muy importante, muy sensible, y de hecho parece que bueno, en sus cartas con el gobierno británico, Haynes lo llega a mencionar expresamente, y entonces él dice que en esos papeles de Miranda, como hay correspondencia que él le manda al gobierno británico, eso, que entonces eso podría dar a entender un apoyo del gobierno británico a la insurrección encabezada por Miranda, cosa que los británicos en ese momento querían a toda costa evitar, ¿no? Que hubiera esa impresión, porque como te digo, de hecho, el gobierno británico se había ofrecido por aquellos tiempos, se había ofrecido para hacer una mediación entre España y los insurgentes, y de hecho, el Lord Castlereagh, el secretario de Estado, había dicho en sus instrucciones que el deseo de Inglaterra era ver a toda la monarquía española unida en obediencia común a su legítimo soberano Fernando VII, y a todo el poder y los recursos de la monarquía en todas partes del mundo se concentró bajo un gobierno común y dirigida con la unanimidad y el efecto contra el enemigo común, que por supuesto sería Napoleón. Entonces, claro, si ellos no habían reconocido oficialmente, no habían reconocido el gobierno de la Primera República, no habían reconocido la independencia, ellos mantenían un estatus oficial de neutralidad, y más bien se habían ofrecido como mediadores entre España y los rebeldes. A ellos no les resultaba conveniente que en sus cartas Miranda expresara de alguna manera, pudiera poner en tela de juicio esa posición oficial británica. Entonces, por eso ellos se cuidaron mucho en preservar el archivo y evitar bueno, preservarlo hasta que posteriormente, no sé, tuvo todo el recorrido que tuvo hasta que llegó a nuestros días, ¿no? Pero, pero eso fue más o menos lo que ocurrió. Y fíjate tú que Haynes, al parecer, tenía buenas relaciones con Monteverde también, por lo que he leído. O sea, él mantuvo una posición bastante, en ese sentido, bastante... No, y Henry Haynes fue también muy amigo personal de Miranda. Sí, es que era amigo de Miranda, y al mismo tiempo, pero claro, en toda esa misión, como no podía ser de otra manera, tenía que mantener una posición de neutralidad. Pero es que, como te digo, bueno, es que nunca sabemos exactamente todo lo que se coció ahí, toda la verdad.
No, pero hay que porque decir que los ingleses, desde 1806, que apoyan al mismo Miranda, la invasión de la vela de Coro, ya están ayudando a los insurgentes. Lo que pasa es que, claro, después sucede la invasión de Napoleón a la península y ellos tratan de oficialmente pues tener una neutralidad, pero bajo cuerda ayudaron a los no, pero insurgentes. acuérdate también que en ese momento, no, por el texto que te acabo, Ellos estaban en ese momento con Dios y con el diablo. sí, Estaban jugando doble pero play. fíjate tú lo que se desprende de la cita que te acabo de hacer de las instrucciones del canciller británico. No es descabellado pensar que ellos efectivamente en ese momento les convenía que hubiera habido una reconciliación entre España e Hispanoamérica, porque, pero ¿para qué? Por lo que él deja de, lo que él dice en ese texto, que se unía de nuevo el Imperio Español, pero en contra de Napoleón, Sí, para unir sí, todos los pero recursos. después que derrotan a Napoleón, pues ya Ah, cambia bueno, pero es que totalmente la... todavía ahí faltaba para que Sí, derrotaran a sí, no, no, Napoleón. claro, pero ya después Claro, claro, pero es evidente, es claro, muy evidente. en ese momento a ellos les hubiera resultado conveniente que los recursos de Hispanoamérica hubieran fluido hacia España para apoyar en la lucha contra Napoleón, o sea, para financiar la guerra contra Napoleón. Entonces, en ese sentido, sí, no es por su propio interés, claro. Pero ahora hay otro aspecto que ya toca, que es en relación a lo de Miranda, que eso siempre lo desata un debate furioso al respecto, que se ha dicho que los defensores, sobre todo de la figura de Miranda, dicen que bueno, que Miranda sí capituló y todo esto, pero con la intención y que precisamente por eso quería embarcar ese dinero, que es lo que quería era irse al exilio, específicamente a Nueva Granada, y con ese dinero reclutar allá mercenarios, comprar armamento y volver a la carga, ¿no? Volver a la guerra. Pero eso por un lado, parece ilógico que si tú siendo jefe de Estado, teniendo un gobierno a tu servicio, bajo tu control todavía, teniendo un ejército todavía bajo tu mando, aunque fuera, como se ha dicho, que es un ejército mediocre y bueno, que falta saber si es que era mediocre o que Miranda tampoco supo capitanearlo, que también puede ser. Pero teniendo todavía un ejército en pie, teniendo un gobierno a tu servicio, teniendo el control todavía de lo que quedaba del tesoro público, entonces tú capitularas, rindieras todo, entregaras todo para irte al exterior, para entonces después volver con una invasión a la carga. Entonces eso no parece muy lógico. Parecía más razonable o más realista o más creíble la tesis de que realmente Miranda lo que pretendía, como dice José Domingo Díaz, es lo que pretendía era irse sencillamente a Inglaterra a vivir, a vivir su jubilación dorada con el dinero que pretendía sacar del país, ¿no? O sea, eso parece razonable, pero claro, eso es como un sacrilegio para los que dicen, no, que Miranda no era un traidor, que no pretendía rendirse, que él iba a volver a la carga, pero es que no tiene lógica. Tú entregas al ejército, a tu ejército, entregas a tu sombra, entregas los recursos, disuelves tu gobierno y No, te vas al exterior. sí, y el mismo Oleari, que era el edecán de Simón Bolívar, cuenta en sus memorias de que Bolívar le contó de que habiendo obtenido su pasaporte de Monteverde, Bolívar se sentó a comer con dos amigos, con quienes se quejaba del despotismo de Miranda, y hablaba de sus intenciones de ir a Inglaterra y solicitar del marqués de Wellesley una carta de presentación para Sir Arthur, estoy leyendo, citando a Oleario, con la esperanza de ser admitido como voluntario en el ejército británico. O sea, Pero ese si a quién. Miranda estaba Ah, solicitando ser Miranda, Miranda. admitido voluntario en el ejército británico. Si bajo esta conversación él trataba de disfrazar su verdadero propósito, no estamos en capacidad de juzgarlo, pero si tal era su intención, ella fue frustrada por el embargo impuesto por Monteverde sobre sus propiedades y la ocupación inmediata de 12.000 pesos, ¿no? Sí, pero claro, lo que pasa es que aquí hay en todo este episodio, hay dos figuras que tuvieron un papel muy polémico, muy controversial, y que, claro, y que sus actuaciones esos días
desatan un profundo debate entre sus fans, sus fanáticos y aquellos y sus críticos, y en el medio están los que pretenden buscar la verdad, ¿no? Que no son ni muy fans ni muy detractores. Las dos figuras son por supuesto, Miranda y Bolívar, porque por una parte lo que estamos diciendo es que Miranda, los que defienden que Miranda, que se iba a ir al exilio para volver a invadir Venezuela, para retomar la lucha, y los que dicen que no, que Miranda lo que se quería era ir a vivir a Inglaterra tranquilamente. El mismo Bolívar lo dice, según Oleario. Exactamente, exactamente. Que había tirado la toalla, que se había dado por vencido y que se iba a ir a Londres a vivir con su mujer y con sus hijos y a disfrutar de lo que quedaba de su vida, porque hay que tener en cuenta que para las expectativas de vida de la época, Miranda era un anciano. No estamos hablando de un tipo joven, o sea, estamos hablando de un tipo que si a lo mejor lo traduces a una edad de esta época del siglo XXI, sería como tener ahorita, qué sé yo, 80 años, 80 y pico años. Entonces no era un señor jovencito, era un señor ya mayor bastante. Entonces y es que todo lo que pasó con Miranda en la Primera República, sobre todo al final, demuestra que Miranda prácticamente se había dado por vencido, o sea, estaba desmoralizado y decepcionado y había fracasado. Entonces, tiene más sentido común pensar que efectivamente iba a tirar la toalla, y por eso es que todos los movimientos que toma esos días, la forma en que va embarcando dinero de la República, lo va embarcando de manera secreta para llevárselo a una casa inglesa en Curazao, la forma en que se rinde a espaldas de sus hombres, se va yendo en secreto retirándose hacia la Guaya, o sea, todos esos movimientos surrepticios dan a entender más bien esa hipótesis, que es lo que se quería, era coger el dinero y largarse a Londres. Pero esa es una figura, y la otra figura es la de Bolívar, que por supuesto la gente que dice, los muy fanáticos de Bolívar, que tratan de absolverlo totalmente en todo el episodio y ponerlo como que él lo que hizo fue que en una exaltación patriótica y no sé qué, y se indigna cuando se les dice... ¿Ah? Pero si nos ponemos a ver, Bolívar entregando a Miranda primero, se quitaba de encima el peso de la culpa por la derrota de Puerto Cabello. Exactamente. Obtuvo un pasaporte de Domingo de Monteverde, de quien Monteverde se dice que se expresó de la siguiente manera, cito a Monteverde: debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. O sea, el mismo Monteverde felicitando a Bolívar por la entrega de Miranda. Claro. Y hay que decir que tiempo después de salir de Venezuela, Bolívar regresaría a reiniciar la guerra y allanaba el camino para ahora sí plantearse él como el gran caudillo en su proyecto independentista sin Miranda. O sea, se quitó de encima la figura de Miranda y quedaría él como líder. Algunos dicen que Bolívar en aquella época era un don nadie. Y eso es falso. Primero porque Bolívar era el coronel de las fuerzas de Miranda y tenía bajo su poder nada más y nada menos que el principal baluarte de la República, que era Puerto Cabello. O sea, era un alto mando de los republicanos. Inclusive lo vemos al apresar a Bolívar como era uno de los cabecillas de la República. Y luego que Miranda es preso, ¿quién es el que surge como gran caudillo? El mismo Bolívar. O sea, no vemos que Bolívar sí tenía un gran peso dentro del gobierno republicano en aquel entonces. Bueno, sí, al menos en el ejército, en la milicia, tenía un cargo, o sea, se le confió una responsabilidad importante, que era la de una plaza importante como era Puerto Cabello, y bueno, y protagonizó un fracaso, un desastre, hizo un desastre. Ahora, claro, después de ese desastre, ya qué más podía, si ya le confía la plaza y la perdió, como tú bien dices, por haberse ido a una fiesta, una celebración, descuidó sus responsabilidades y perdió la plaza, ¿no? Y entonces, y después andaba escribiendo cartas, mostrándose desesperado, tratando de justificarse, eso, diciendo, pero
lo cierto del caso es que la caída de la Primera República esos días fue una cantidad, lo que te queda a ti al final es como el cuadro de una cosa donde es un sálvese quien pueda y cada uno trataba de salvarse por su lado y en ese sálvese por su lado se están traicionando mutuamente los dirigentes, los cabecillas de la República, de la Independencia, se están tensionando mutuamente. Miranda tomando sus medidas como dice José Domingo Díaz, a lo mejor negociando bajo cuerda que le dieran no sé cuántas cientos de onzas de oro, sacando dinero de la República, tomando previsiones, posiblemente negociando escondidas con Monteverde para que le dejara conservar los barcos insurgentes, los barcos republicanos fuera de los términos de la capitulación precisamente para utilizarlos para huir con el dinero, porque fíjate tú que Miranda le dice a Haynes, Miranda no esperaba que Haynes llegara, o sea, él no tenía noticia de que Haynes iba a llegar, aparentemente, o sea, él no lo sabía, que iba a llegar en ese día exacto, el día antes iba a llegar un barco británico a La Guaira, bueno, y tampoco hay que tener en cuenta que en esa época no había radio, no había radio, ni internet, ni eso, entonces tú no podías saber cuándo iba a llegar un barco. Tú podías de repente tener la noción de que a lo mejor puede ser que venga en camino, pero si es que acaso, pero no tenías la certeza de que. Entonces, Miranda le dice a Haynes que fue una casualidad afortunada que Haynes hubiera llegado con ese buque británico, porque él lo que estaba contando Miranda era con este buque, con el Celoso, que era de su propia armada, de su propia flota, y que él había mantenido precisamente fuera de los términos de la capitulación para tenerlo ahí reservado para huir, ¿no? O sea, como aquel cuento del dictador de Venezuela, Pérez Jiménez, con el avión ese, la vaca sagrada, en el que huyó al exilio. Él tenía el Celoso reservado para huir y por eso no lo incluye en la relación de fuerzas que tenían que rendirse y entregarse al control realista. En la capitulación no lo incluye, que es lo que le llama la atención a Haynes y dice, bueno, pero no entiendo cómo Monteverde admitió que en la capitulación no se incluyera el Celoso y los demás buques insurgentes. Y era precisamente porque a lo mejor era parte de a lo mejor de esos posibles acuerdos bajo cuerda entre Miranda y Monteverde para negociar su huida a un exilio dorado con el capital que se estaba llevando y que al final no le quedó ni a él, ni a España, ni a la causa insurgente, sino que le quedó a Robertson y a su casa, a la casa Robertson. No, y hay que decir que cada quien estaba jugando a salvarse el pellejo primero, porque los dos estaban planificando un escape, como tú dices, tanto Bolívar como Miranda, y al final yo creo que fue una traición mutua, ¿no? Sí, y, es que y la jugada al que mejor le salió fue a Bolívar. que obtuvo que obtener un pasaporte, un salvoconducto en esas condiciones, por supuesto que no era nada sencillo, fue un precio nada despreciable por su servicio, como tú citas, que Monteverde dice que, y es que es así, que le hizo un servicio a la corona, porque le entregó uno de los principales enemigos de la corona, que de hecho llevaba prófugo muchísimos años como has recordado tú con otros invitados en varios podcasts, toda la larga travesía vital de Miranda como prófugo de España desde mucho antes que terminara el siglo XVIII. Y que bueno, inclusive cuando estuvo preso en la Carraca, él recibió visitas de sus amistades británicas y se estaba viendo la posibilidad de hacerlo escapar de la Carraca. O sea, sí. También Miranda en la cárcel de la Carraca, incluso, él, por lo que en los escritos que él dirige a las autoridades españolas, él prácticamente, él hizo como una especie de amago de como ponerse, de declarar lealtad a las Cortes de Cádiz o a la Constitución de Cádiz. O sea, él hizo como un amago de intentar una reconciliación con España, claro, interesada para que lo liberara, ¿no? Lo soltara. Porque
Él en la cárcel de Cádiz no es que se mostea como a lo mejor pretende mostrarlo algunos fanáticos de exacerbados de la leyenda, de las leyendas que rodean a los independentistas, eso. Él no se mostró para nada chulo, tengo entendido. Él no se mostró chulo, no se mostró insumiso o intransigente en la cárcel de la Carraca, sino más bien parece que se mostró muy cordial con los Y de hecho recibió un trato cordial en su estadía en la Carraca. O sea, claro, eso es mentira lo que dice la historiografía oficial que señala que fue vilipendiado, agredido y engrillado. Eso es puro mito. Inclusive se dice que tenía hasta una biblioteca y entre los libros que tenía estaba el de Horacio, Virgilio, Cicerón, tenía Cervantes, tenía el Nuevo Testamento, tenía periódicos. Los soldados lo trataban con total respeto y llegando inclusive a entablar conversaciones sobre su vida, ¿no? Jamás le claro. pusieron un brillete. Tenía hasta un criado, a Pedro José Morán, y podía escoger a su gusto la comida. O sea, que muy mal no estaba tampoco ahí en la Carraca. Y bueno, entre las visitas que llegó a tener, estuvo sus amigos Nicolás Balsitar y John Trumbull. Ambos eran oficiales ingleses que, como te digo, estaban moviendo hilos y sobornos también para hacer escapar a Miranda. Y hay que decir que en medio de este plan de escape que tenían los ingleses con Miranda, entre esa presión sufre la apoplejía y bueno, y tras una larga agonía, pues moriría a los 66 años de edad el 14 de julio de 1816, ¿no? Claro, pero es que si tú te pones a ver, peor teatro recibió a manos de los otros independentistas en el momento de su detención en Venezuela, porque aquello sí que fue más que un arresto, pareció un secuestro. O sea, la forma en que rodearon la casa con piquetes de soldados en las calles de madrugada, irrumpieron en su dormitorio, y como tú dices, Bolívar a punta de pistola, o sea que ahí sí que fue tratado peor por ellos que por las autoridades realistas o españolas. Al menos desde el momento en que sale de Venezuela se le trata con mucha consideración. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final del podcast. Como hemos dicho, pues yo creo que fue, la verdad, un sálvese quien pueda, ¿no? Y que al final la jugada pues fue favorable a Bolívar, ¿no? Así que Bueno, sí, bueno, sí, fue, fue, fue favorable a Bolívar porque fue el que quedó libre y quedó posicionado, como tú dices, en la carrera para posteriormente convertirse con los años en lo que llegó a ser, ¿no? Mientras que Miranda de ahí lo que le restó fue pasar el resto de sus días, bueno, aunque no fue en un encarcelamiento tan brutal o fue un encarcelamiento más bien bastante generoso para lo que es estar preso, pero sin embargo, por más que sea, pasó el resto de su vida, de sus días en la prisión, bueno, y cerró con ese fracaso lo que fue su trayectoria vital, ¿no? Y se vio frustrado en sus planes de huida y además, si vamos a ser honestos, pesando para siempre en él la sombra de la sospecha de lo que realmente pretendía hacer, por mucho que se empeñen sus más fanáticos de decir que es lo que pretendía irse al extranjero para retomar la lucha, siempre quedará más bien la sombra de la sospecha de que lo que quería cogerse el dinero del tesoro para irse a vivir una jubilación lujosa en Londres. además, como tú bien señalaste, tenía a su esposa y sus dos hijos ahí en Londres, que por Uh cierto, -huh. después su hijo regresó a los años en Venezuela y fundó el Banco Colonial Británico, nada más Bueno, y nada menos, el bueno, primer banco que se fundó de la bueno, época republicana. pero siendo honesto, al menos los hijos de él eran realmente británicos, porque Sí, habían nacido y se habían criado allá. Y es que, bueno, y si nos ponemos muy exquisitos, de hecho, Miranda ya tenía muy poco de venezolano, de hispano sí. o de hispanoamericano, Hablaba, porque hablaba mucho en francés y se le salían muchas expresiones en francés. Muchos dicen como Mert,
cosas así. Mire, o sea, él era más francés o más británico, pero bueno, quizás más francés que otra cosa. Más francés y más británico que hispano, español, venezolano, lo que fuera. Bueno, y de hecho eso quizás sería una de las claves de su derrota en Venezuela, que no entendía a los venezolanos, no entendía su idiosincrasia y solamente confiaba en los oficiales extranjeros que lo rodearon durante su breve aventura en la Primera República. No se fiaba mucho de los venezolanos. Así es. Bueno, Efraín, hemos estado encantados con la charla del día de hoy. Una vez más, tenerte como invitado a nuestro canal de Venezuela Provincial. Les digo a nuestros seguidores que si quieren ser mecenas de nuestra página, pueden hacerlo a través de Patreon con el solo hecho de donar lo que ustedes quieran, así sea para un café, es de gran ayuda. Y bueno, sabes que las puertas de Venezuela Provincial son todas tuyas para cuando quieras, hermano, y todas las cámaras las tienes para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, desde aquí es un saludo muy cordial a todos los seguidores, bueno, y esperando al día que me invites unas cañas allá en Madrid. Seguro, cuando estés por aquí en Madrid nos vamos de cañas a hablar de historia, o yo cuando vaya para Claro. Tenerife también. Que tenemos... O si vienes por aquí, nos echamos Claro. una escapada a La Palma a ver el volcán. Bueno, esa idea de La Palma no, pero para Tenerife sí. Que tengo Ok. años que no voy para allá y nací en la laguna, ¿eh? Así que bueno. Lagunero. Sí, tengo que ir a visitar ahí mi tierra natal un día de esto. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo a Tenerife y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.